Hola, ¿cómo están? Les voy a grabar este video porque hoy me pasó una anécdota con este vehículo. Es una Honda CR-V, o puede ser para cualquier vehículo, no necesariamente tiene que ser Honda CR-V. Pero en este caso para todos los que tenemos vehículos Honda, me pasó hoy algo que quería desde hace tiempo ya compartirles. Lo que les quería compartir es que hoy me quedé sin batería. Si se fijan, ahorita el vehículo está completamente encendido, ¿sí? Pero voy a apagarlo y cuando lo apague ya no va a volver a encender. Lo que con eso quiero demostrarles es que la batería de este vehículo ya no funciona, prácticamente la batería está muerta. Entonces les quiero enseñar dos tips, ¿sí? El primero que quería compartirles, y ya desde hace tiempo que se los quería compartir, es un accesorio que todo mundo debemos de tener, que es precisamente este. Es el Noco Boost Plus. El modelo es el GB40. Es un jumper. Y tengo ya como 3 años con él. Lo compré en específico yo, porque dentro de los análisis que hice era el que estaba mucho mejor. Este modelo en particular vale entre 4,000 y 4,500 pesos. Les voy a dejar la liga en el video abajo de la descripción de este video. Nada más para que se den una idea, este jumper tiene cerca de 42,000 comentarios y prácticamente las 5 estrellas en Amazon México. Y estuve revisando antes de comprar en diferentes lugares o páginas de Estados Unidos, analizando los reviews sobre cada uno de los jumpers, y venden en diferentes partes. Hay de $100, de $120, de $150, pero básicamente este en específico tiene varias opciones que otros no tienen. Por ejemplo, si se fijan aquí en la caja, tiene luz, tiene también, si se fijan, déjenme lo volteo por acá, tiene 1 año de garantía, pueden cargar sus teléfonos celulares, sus tablets. Aquí indica en la caja algo que me gusta. Este jumper funciona para poder levantar baterías que están prácticamente muertas, que es lo que dice ahí. Y también, si se dan cuenta, ahí dice que son para la mayoría de los vehículos a gasolina de 6 litros o inclusive vehículos más grandes con motor más pesado, que son diésel, ¿sí? Trae luces intermitentes, trae indicador LED. Ahorita les voy a mostrar. Este es el aparato. Es el Noco Boost Plus. Es de los más caros, pero la verdad es que es de los más eficientes. Yo tengo como 2 años, 3 años con él. Lo he cargado nada más 2 veces y me ha funcionado cerca de 15 veces. Por ejemplo, ahorita lo he usado con este vehículo que ahorita lo voy a apagar para que vean que la batería está muerta. Lo he usado como 3 o 4 veces y todavía el indicador de energía que está aquí sigue estando al 100% la batería. Si se dan cuenta, ahí marca el nivel de energía que está encendido. Tiene opción que tiene luz, que está aquí, ¿sí? Si lo prendemos, tiene diferentes modos de energía o de luz: emergencia, strobo o apagado. Y lo que me gusta de este en particular es que tiene un sistema de protección. Si lo conectamos por un costado, aquí van los cables que conectan la batería. Tiene una opción en particular que es esta: se activa automáticamente cuando lo encendemos y lo conectamos. Le suministra la mayor potencia que tiene el equipo para levantar la batería muerta, ¿sí? Normalmente cuando se enciende esta opción se desactiva la protección, es decir, los cables están invertidos, puede ocurrir un accidente. Si se utiliza de manera normal, se conectan el rojo con el rojo y el negro con el negro de los cables y no funciona nada. Pero si activan esta opción, le va a suministrar la mayor cantidad de potencia a la batería para levantar una batería muerta, como es este caso. Yo no ocupo aplastar este botón, simplemente con iniciar la opción funciona perfectamente. Entonces voy a apagar esto y voy a apagar el vehículo, y se van a dar cuenta ustedes que al apagarlo, se fijan, ahorita lo voy a apagar aquí. Ahí está apagado. Vamos a tratar de
de encenderlo y ya no prende. Lo voy a apagar, meter la llave y ya no prende. ¿Ok? Miren cómo se ven las luces, ya se ven muy apagadas y el vehículo no enciende. ¿Sí? Voy a desconectar, voy a tratar de conectar y ya no prende. ¿Ok? Estos son los cables que viene con el jumper. Son de bastante buena calidad, inclusive se nota, ¿no? Hasta la marca, la construcción, el plástico, la calidad de los cables muy gruesos. Viene con su tapón para que no se dañen. Otra cosa que también con la que viene es el instructivo. Ahí su cable, el cable con el que se carga la batería, si se dan cuenta también viene bastante bien. Viene con su bobina para aislar el ruido o la energía, su manual en varios idiomas. Viene con algo que me gusta mucho, que viene con una bolsa, ¿sí? De la compañía, en este caso aquí está, desde 1914, es decir, tienen bastante experiencia. Al final guardas todo pues en la bolsa y lo traes en tu vehículo o en tu carro o en tu pickup, en el vehículo que quieras. Esa es la batería en este caso que yo le voy a estar colocando a esta Honda CR-V. Es una batería bastante buena de Costco, 1,600 pesos. En otras partes es más cara y la batería bastante buena, hecha en México, 3 años de garantía. Esa es la batería que la vamos a reemplazar una vez que usemos el probador. Bueno, otro tip que les quería mostrar es esta llave. Sí, esta llave yo la compré en Auroson, vale como 150 pesos. Hay unas de 250. Creo que ya no lo venden, pero les voy a pasar una liga de Amazon que voy a poner en la descripción para que la vean. Es un ratch, tiene aquí para que cambiemos la posición de si lo vamos a apretar o si lo vamos a sacar. La verdad que es bastante útil. Y la ventaja de este racho, de esta llave para terminal de batería, es que podemos quitar los dos postes, el izquierdo y el derecho, lo que es la terminal, el rojo y el negro. Pero también si la batería de agencia trae la protección que corre por arriba, lleva un metal y ese metal lleva 2 tornillos, también es de la medida. Si no me equivoco es de 10 milímetros, o es un dado tipo 10, creo me parece pero es muy práctico porque pues lo podemos meter por el centro, ¿sí? Pasa por el centro y se da vuelta si trae el tornillo salido. De esta manera esta llave la puedes traer en la guantera y muy útil. Es un tip que les quería pasar ya desde hace tiempo junto con el jumper, ¿sí? Bastante útil. Bueno, esta es la batería. Esta es la batería. La batería tiene cerca de 3 años. Este es el jumper starter. Lo voy a destapar de aquí. ¿Sí? Y lo voy a conectar. Exactamente. Aquí tiene una flecha. Lo voy a conectar donde va la flecha. Y lo único que hay que hacer es conectar el cable rojo. Aquí lo voy a destapar. ¿Sí? Está conectado. Conectar el cable negativo. Y aquí está el equipo. Lo voy a encender. ¿Sí? Hace una comprobación de que está funcionando. Y luego hace un relay. ¿Sí? Ahí lo que está haciendo es cargando la batería. Pero es tan potente el equipo que cuando lo enciendes, enciende a la primera. Lo voy a encender. Lo voy a dejar así para que lo aprecien. Lo voy a encender.
Si se fijan, ahí encendió. Lo que voy a hacer es apagarlo y nada más desconectarlo. Aquí lo voy a desconectar, uno y el otro. Listo. Bueno, aquí está la llave que les comentaba, ¿sí? Si se fijan, aquí tiene la protección para que no quiten la batería tan fácilmente. Corre por a lo largo de la batería y tiene aquí un tornillo y una tuerca, ¿sí? Normalmente lo que hace uno es meter una llave de lado, pero topa aquí y batalla uno para estar moviéndola, quitándola. Esta llave tiene la gran ventaja de que no nomás sirve para quitar las terminales, ¿sí? Aquí. Esta terminal que ven aquí entra perfectamente en esa tuerca. Pero podemos meterlo por el medio. Si se fijan, entra exactamente ahí. Y ya nomás o lo ajustamos o lo quitamos. Ahorita lo voy a quitar. Ya lo podemos aflojar con las manos. ¿Se fijan? Lo sacamos. Está. Es la protección. ¿Sí? Hay que cuidar las fundas, ¿sí? Y el plástico protector. Está. Sacamos la batería. Aquí está lo que les comentaba. 6 litros de gasolina, 3.0 litros en el vehículo de diésel, y esto es lo que trae la caja. Trae un cargador de 12 volts para el carro, el cable, el cargador, las pinzas, y dice que está diseñado en Estados Unidos, diseñado en Estados Unidos y hecho en China. Y ahí dice que es de 1000 amperes, 24 watts hora, lithium jump starter. Y tiene una resistencia IP65, lo que significa que es resistente a salpicadoras contra el agua. O sea, está hecho de muy buena calidad. Aquí está la batería que yo tenía, 51R contra 51R de Costco. 48 meses de garantía, 12 meses de reemplazo sin costo y libre de mantenimiento. Eso es lo que dice. La verdad que es bastante buena la batería de Costco. Ok, en este caso ya le puse las almohadillas. La batería es la nueva y estas almohadillas para evitar el sarro. Y hay dos tipos de líquidos que se utilizan para las terminales. Lo consiguen en Abrozón. Es para evitar la corrosión. Este es uno. Este es de la marca Hunk, hecho en Estados Unidos. Y hay otro que viene junto con el kit de las almohadillas, ¿sí? En este caso voy a usar ¿sí? Para evitar la corrosión. Le echamos aquí. Para evitar la corrosión. Le ponemos la terminal roja, ¿sí? Utilizamos la pinza, que es el rash que les comentaba, ¿sí? Ahí se oye. Ahí lo vamos a... Ok, previamente ya le puse aquí la abrazadera que lleva. Ya le habíamos puesto el líquido para anticorrosión en las dos terminales. Y esta es la llave que les comentaba, que entra perfectamente por aquí. Y prácticamente pues ya apretado de ambos lados. Si se fija, ya no da más. Ya está completo. Es importante que la batería siempre esté completamente apretada, ¿sí? En este caso
Ok, una vez apretado lo que es la barra de seguridad que sujeta la batería, vamos a proceder a conectar el rojo o el positivo. ¿Sí? Ahí está. Y hacemos el mismo procedimiento. ¿Sí? Procedemos a apretarlo. Ahí está. Bien apretado. Sellamos. Y hacemos lo mismo con el negativo. ¿Sí? Vamos a igual. Ahí está, bien apretado. Ok. Y aprovechamos que ya lo apretamos para ponerle un poquito más de líquido anticorrosivo. Lo tapamos. Y a la terminal negativo también. Y listo, vamos a hacer la prueba de cómo prende. Listo, si se fijan ya encendió lo que es la batería. Ya está todo funcionando a la perfección. Vamos a apagar el vehículo. Listo, ya quedó listo. Si les gusta este video, les pido que se suscriban y le den un like al video y lo compartan con sus amigos. Espero que les haya gustado los tips que les pasé el día de hoy y nos estamos viendo pronto. Nos vemos, hasta luego. ¡Ánimo!